En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 hasta 20. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al monte hundido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer de Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más delante de tu presencia estamos orando. Pedimos, poderoso Dios, que a través de tu palabra a nuestros corazones tú puedas hablar. Abre nuestro entendimiento de tal manera, poderoso Dios, que tu palabra haya cabida en cada uno de nosotros, que podamos ponerla por obra, que no seamos oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de tu palabra. Ahora, poderoso Dios, declaro que en este lugar el Espíritu de Dios se mueve. Proclamo que tu presencia ministra de tal manera, soberano Dios, que tu nombre es levantado en alto, y cada uno de nosotros, fortalecidos y edificados a través de la palabra, recibimos nueva fuerza para seguir firmes y constantes en ti. Gracias, poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. El reclamo que Dios hace a través del mensaje que manda a la iglesia de Tiatira, y se lo dirige específicamente a la iglesia, el pastor, el pastor, el responsable. Hay un reclamo. El reclamo es que hay una tolerancia a la doctrina de Jezabel. Más allá del nombre, el Señor señala la doctrina, señala la práctica de una fe dependiendo de algo. Y esta doctrina se desprende precisamente del nombre de la impía reina esposa del rey Acab, que encontramos en el Antiguo Testamento. Una reina no israelita, con la cual el rey se había casado, el rey Acab había ido a traer a su esposa, quizás por algún trámite de político para poder dejarlo en paz y estar bien con los reyes alrededor, pero él se casó con Samuel, con antecedentes de brujería, antecedentes de hechicería, de idolatría. Esa era la vida de esta mujer. Pero mayormente el control, el dominio, la autoridad que esta mujer proponía sobre la autoridad en sí misma, a la cual debía sujetarse y a la cual tenía que someterse. Jezabel
significa, por la palabra griega, significa falsa maestra. Ese es su significado. Aunque en hebreo tiene un significado bien llamativo. Mira el significado que tiene Jezabel en hebreo: casto, virtuoso, sin idolatría. Ese es el significado que tiene, que no tiene nada que ver con el estilo y comportamiento de la mujer. Porque si revisásemos en el segundo libro de los Reyes, nos daríamos cuenta, desde el primer libro de los Reyes y parte del segundo, nos daríamos cuenta del antecedente de esta mujer. De hecho, a la iglesia, cuando se describe, entiende claramente qué es lo que Dios está hablando cuando se refiere a una mujer llamada Jezabel. No importa si podría ser que la mujer esté ahí. El nombre de Jezabel tiene mucho que ver, de tal manera que el pueblo de Dios debería de tomarlo muy en cuenta. Llamativo también es el hecho que el Señor, cuando habla de que conoce sus obras, dice que es una iglesia llena de amor, una iglesia de fe, una iglesia de servicio, y que la paciencia y sus obras postreras son más que las primeras. Si nos quedáramos ahí, diríamos: qué tremenda congregación, qué ejemplo, qué testimonio de iglesia. Pero como podrá darse cuenta, no es suficiente el hacer buenas obras, puede haber un peligro. La falsedad, el engaño, puede meterse si nosotros nos descuidamos. La mentira, la falsa doctrina puede hallar cabida con un pequeño descuido que nosotros tengamos. No importa si hayamos tenido buenas obras, muy amorosos, llenos de fe, con mucha paciencia, bien servidores, pero estamos con un riesgo, porque el Señor es el que habla esto. Y si Jesús lo afirma, porque así es. Una iglesia con paciencia, con obras, con amor, con fe, con servicio. Pero está una falsa maestra de enseñanza. Hay una falsa doctrina metida, y eso se ha venido repitiendo a través de toda la historia de la iglesia. Jesús aparece en medio como aquel que tiene sus ojos ardiendo en llamas. Eso habla de la capacidad de mirar más allá de la vida superficial que nosotros humanos somos capaces de ver, de la capacidad de ver lo que hay en cada corazón, de la capacidad de ver lo que hay en los pensamientos, de la capacidad de mirar lo que hay en lo profundo de nuestros vidas. Porque podemos mostrar un testimonio de buenas obras, un testimonio de mucha paciencia, un testimonio de mucha dedicación, pero ¿qué es lo que hay más profundamente? Ahí está, dice el Señor, la doctrina de Jezabel. Con todo lo bueno, con todo lo loable, con todo lo alcanzable por reclamarle a esta iglesia de bueno que tiene, existe algo muy peligroso que está llevándose a cabo en medio de la iglesia. Algo seductor, atractivo, llamativo, y Cristo le advierte que va a enviar juicio para ejemplo a las otras congregaciones. Si usted sigue leyendo después del versículo 20, se da cuenta que Dios, a través de la palabra que envía, dice: voy a llevar juicio, y va a servir como ejemplo a las otras iglesias. A pesar de que había buenas cosas por aplaudir y tomar en cuenta en la iglesia de Tiatira, por ahí le estaban dando ladito, haciéndole el juego al enemigo,
Pero hay un problema ahí. Hay un problema. Hermanos, y pónganme atención a lo que le voy a decir. Sus obras, su amor, su fe, su paciencia pueden ser opacadas por la seducción de una falsa doctrina. Se puede opacar toda aquella entrega, aquella dedicación, aquella manifestación de amor. Puede opacarse con la falsa doctrina. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener sumo cuidado. Si andamos en el camino derecho, porque muchos se han extraviado de él. Hay muchos maestros que han sido seducidos y como consecuencia están produciendo hijos de seducción que dejaron que el enemigo los sedujese y empezaron a predicar y a enseñar otra palabra, y a través de los distintos medios que tienen a su alcance han logrado influenciar a otros para que también reciban la seducción, y estos a la vez van seduciendo a otros, por lo cual nosotros tenemos que estar despiertos, teniendo cuidado ante las seducciones de las tinieblas. Que estemos nosotros oyendo y de repente nos empiece a gustar algo que antes rechazábamos y no nos gustaba. Enseñando a fornicar. La fornicación en este sentido del término espiritual es permitir que otras enseñanzas torcidas hayan cabida dentro de nuestro corazón. Por eso la recomendación que el apóstol Pablo le hacía a Timoteo era la siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en él, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque un falso maestro parado ante un grupo de personas hambrientas de oír palabra puede encontrar un terreno profundamente fértil y lograr una gran obra al provocar que reciban una falsedad en su corazón. Una doctrina falsa nos puede condenar más prontamente que la lujuria o que el pecado de la carne. Hay tantos que están en doctrina falsa y se guardan de la lujuria y se guardan de los deseos de este mundo y no van a fiestas y no participan en cosas de la carne, pero están en doctrina falsa. Se visten modestamente, se ve una manifestación aparente de piedad, pero están en falsa doctrina, y ese es el riesgo. Dios quiere que nosotros estemos cuidando todo, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Dios quiere que nosotros estemos vigilantes a saber, como la proclama que hace el apóstol Pablo a los tesalonicenses, guardados de una manera irreprensible. La marca de un cristiano que es seducido por la falsedad y por el engaño es que todo el tiempo es llevado de una parte a otra, buscando nuevas cosas, nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas. Cada día quiere encontrar algo nuevo, y eso es una marca ineludible que nos da a conocer a una persona que todos los días quiere saber algo nuevo. Pero ¿qué está bien? Pero ¿qué está mejor? ¿Qué se ve mejor? Y nunca tiene paralelo y nunca tiene solidez. ¿Por qué? Porque se dejó seducir por la falsedad del engaño en su vida. Pero la marca del creyente maduro es aquel
que no se deja llevar por ningún viento de doctrina, que es firme, que es sólido, que es estable, que creyó ahora, cree mañana, la otra semana lo mismo, no anda cambiando, tiene solidez, tiene fundamento y sabe a lo que Dios lo ha llamado y entiende claramente cuál es su responsabilidad. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Cristianos con oídos circuncidados, que aprendan a discernir las doctrinas que son falsas, que aprendan a distinguir entre la falsedad y enseñanzas raras que ahora están conmoviéndose en medio de nosotros, tratando de dañar la pureza de la palabra. Tenemos que estar vigilando. Como el profeta Isaías reclamó diciendo: a la ley y al testimonio, si no es conforme a esto es porque no les ha amanecido. Cuando los apóstoles iban predicando la palabra, llegaron a una ciudad llamada Berea. Dice la palabra que los hermanos de la iglesia en Berea eran más nobles, porque ellos oían la predicación y se iban a sus casas a predicar a Dios. Si era conforme a la palabra a lo que estaban predicando. Estos eran más nobles, dice Lucas, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles, porque ellos no se dejaban llevar solo por el canto de la sirena, porque ellos no solamente oían y tragaban, sino que realizaban. Y así tenemos que ser nosotros. Usted y yo tenemos que estar alertas. Es conforme a la palabra, está acorde a la palabra, es de acuerdo a la palabra lo que estamos oyendo. La doctrina de Jezabel es la personificación de todas las falsas doctrinas que podemos encontrar hoy en día. En el Antiguo Testamento, Jezabel representaba la doctrina y acá era la víctima. El control que esta mujer ejercía sobre este hombre era notable, manifiesto, de tal manera que si acá no lograba conseguir algo, Jezabel lo conseguía. A las buenas o a las malas, ella lo conseguía. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomarnos muy en cuenta. Saber que en nuestro tiempo las falsas doctrinas siguen resurgiendo, siguen levantándose. El objetivo es poner tropiezo a la iglesia del Señor a sabiendas de los tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos finales, tiempos últimos, y tenemos que ser vigilantes de tal manera que cada uno de nosotros podamos tener discernimiento de las situaciones que a nuestro alrededor puedan estarse dando. No es posible que sigamos siendo víctimas del engaño y de la falsedad. Tenemos que estar siempre constantes, entendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Quiero leer una porción de la palabra en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21. En esta pequeña historia está condensada el sentido de la doctrina de Jezabel. Capítulo 21, versículos 1 al 7. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cercana a mi casa. Yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab:
Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Repito el versículo. Guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Lo vuelvo a repetir. Guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Que el Señor me cuide, me guarde de ir a cambiar la doctrina. Que el Señor me cuide de ir a cambiar la predicación del Evangelio. Que el Señor me guarde de hacer negocios con la palabra. Que el Señor me cuide de negociar con el Evangelio de Jesucristo. Guárdame Jehová de darte a ti la heredad de mis padres. Ahí está el sentido, hermano. El propósito del enemigo es quitar la heredad. Quitar la herencia que hemos recibido de Dios. Y a través de acá empieza a presionar. Pero si hay un hombre sólido, si hay una mujer firme, que ha entendido la responsabilidad que tiene delante de Dios, por nada de este mundo hará negociaciones porque sabe que tiene una responsabilidad delante de Dios. Sabe que ya te da cuenta delante de Dios. Sabe que comparecerá y da la responsabilidad que tenía ante Dios. Vino acá a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Este le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, como un niño molesto, caprichoso, que no se le da lo que pidió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su niña por dinero, o que si más quería le daría otra niña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi niña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, porque yo te daré la niña de Nabot de Jezreel. Pero esta noche yo vengo a preguntarle a usted: ¿le va a dar su niña? ¿Le va a dar su niña a usted? Nabot dijo: yo no te daré mi niña. Y ese es el pensamiento que usted tiene que guardar en esta noche. Yo no te voy a dar la vida que Jehová te ha dado a mí. Porque mi vida vale precio de sangre. No se conoce, no se brutalice. Hermano, que viene con vestido y una bichora en la casa. Que niño viene con marido, pero están metidos en sus casas con amigos. ¡Vamos a tomar vida! Tres cosas hace esta doctrina. Promueve la codicia. Promueve la codicia. Hacer dinero.
abandonar riquezas. No importa si hay que acomodarse. No importa si hay que cambiar el mensaje. Queremos dinero. Hacemos negocios. Pactemos. Siempre de la semilla. Haga aquí, haga allá. Se le van a llenar su bolsa de dólares. Haga por aquí, haga por allá. Mentira del diablo. Ese es el primer engaño de Jezabel. Promover la codicia. Y claro, la situación en la que estamos viviendo no es fácil. Hay mucha necesidad económica. Y entonces la gente dice, pues vamos a hacer negociaciones. Pero acá recibió una terrible respuesta de no, yo no voy a hacer negociaciones. El saber promueve la codicia. Utiliza métodos engañosos. Utiliza engaño con el objetivo que la gente empiece a usar incorrectamente la palabra. La codicia provocó que Jezabel se ensanchara. ¿Sabe qué hizo? Como no podía conseguir por las buenas quitarle a Acab la heredad, organizó, preparó un proyecto, un plan, con el objetivo de hacer aparecer a Nabot como culpable de blasfemia. Reunió a unos engañadores de su ciudad y lo llevaron a un tribunal y lo acusaron entre todos y lo mataron. Lo mataron. Pero es preferible que nos maten, hermano, pero no negociar la heredad. Es preferible dar la vida que perdernos, hermano. Es preferible entregar nuestro ser por la causa del evangelio que permitir que el enemigo nos arrastre con su falsedad. Hermano, cuando usted vaya a pasar alguna necesidad, no permita que el enemigo le vaya a engañar. Mira, que te propongo este negocio, aunque tengas que quebrantar la palabra, un engañito, una mentirita, eso solamente de rebajar las cantidades ahí, no pongas las correctas, te voy a dejar una tajadita por allá. No permita que el enemigo lo vaya a engañar. No permita que el enemigo te vaya a arrastrar. Después el rey estaba feliz, disfrutando de la vida. Y le dijo el Señor a Elías el profeta, porque Jezabel sí odia a los profetas. Estaba acá disfrutando de la heredad que le acababa de quitarse a Nabot. Por ahí estaba un lugar donde había aguas. Y estaba ahí, como le dicen, ahí donde ha caído la sangre de Nabot. Ahí va a caer tu sangre. Y los perros van a ver tu sangre. Esa fue la palabra de Dios. A los años hubo una guerra. Acá anda en la guerra. Y el muy sinvergüenza ha hecho que el rey Josafat, un rey santo del reino de Judá, que había venido apoyando, le dice: vete tú a la guerra con la vestidura de ángeles. Y Josafat, como tenía un corazón sincero, yo me voy a disfrazar como acá, mira que pica. ¿A quién iban a buscar los enemigos? A quien estaba vestido de las llaves. Ese es el rey, ese es Mateo. Cuando acordaron a Josafat en la guerra, gritó Josafat: no, dijeron, este no es acá, este es el rey Josafat y no es a él el que estamos buscando. Y alguien dio una flecha, hacía la aventura, dice la palabra, y se fue, le cayó acá, andaba acá disfrazado. Pero el diablo no se le escapa nada, hermano. Mire, al que mejor decirte más mal le paga, hermano. Sí. Con la flecha metida, lo sacaron, se murió en el carro, hermano. El carro, la sangre, toda la sangre que le damos, la fueron a lavar ahí donde habían matado a Nabot. Y luego los perros.
se vendieron la sangre. La palabra de Dios hace cumple. Dios no miente. Dios no miente. Pero vea, cuando Elías empieza a confrontarse con Jezabel, en lugar de que esta mujer se mire, porque jamás murió, acá sí tuvo sus etapas, tuvo sus temporadas, que le decía: Señor, perdóname, porque él conocía la ley de Dios, él había sido formado en la palabra. Jezabel era una reina pagana, idólatra, perversa, bruja. Esta mujer jamás se arrepintió, vio la gloria de Dios, supo cómo a través de la oración de Elías fuego descendió y quemó a todos los profetas que tenía. No se arrepintió, viendo la manifestación de Dios a través del profeta Elías. En lugar de humillarse, se le cargó su alma de odio contra el siervo de Dios, de tal manera que empezó a perseguirlo con el objetivo de matarlo. Muchos prefieren ponerle atención a la falsedad de Jezabel. Muchos prefieren acomodarse en sus caminos en lugar de consagrarse para el Señor. Hoy es tiempo, hermano. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de consagrar más nuestra vida para el Señor. Ayer, mientras estábamos en un ayuno, desde que me arrodillé y empecé a orar, el Señor me dio rompimiento. Cuando participé, yo le dije a mis hermanos: este día de rompimiento. Pero ahora mientras oraba, me dijo el Señor: no, es en la iglesia. Es en la iglesia, me decía el Señor ahora mientras oraba. Es rompimiento en medio nuestro. Es desgarrar nuestra vida con rectitud y con santidad delante de la presencia de Dios. Es dar todo de nosotros para Él y sin reservas, sin dejar nada. Es romper nuestra vida delante de la presencia de Dios. Es decirle al Señor: todo total, completo, mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Aunque al enemigo no le guste, hermano, usted va a tener lo que sabemos. En el vecindario, en la familia donde usted ande, en el trabajo, va a encontrar gente que le va a tratar de poner tropiezos, la manera de evitar que su vida espiritual vaya creciendo, porque todo esto es un proceso. Esto es un proceso de avance, donde tenemos que seguir creciendo, no podemos parar de crecer. Pero entienda, va a tener oposiciones. Cuando más quiera buscar de Dios, más obstáculos usted va a tener. Pero recuerde, hermano, está más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso Él. Y Él ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días. Él lo ha dicho. Si el enemigo muere y trata de que nos acomodemos, porque es parte de esa doctrina, impulsando a las personas a un conformismo, a una frialdad, a un estancamiento. A muchos, oiga bien esto, acá, a muchos les está pasando como acá. Solo han sentido dolor un ratito, solo se han arrepentido un momento, solamente han sentido la carga momentánea, pero después se olvidan. Es solo una experiencia. Y diariamente vuelven y caen con eso. Y mañana vuelven y vuelven a caer con eso. Solamente sienten un momentito, pero luego vuelven al mundo. ¿Saben qué pasa? Que han hecho un pacto con el mundo. No han roto todavía el cordón que les ligaba al mundo. Y esta es la noche de romper ese cordón. No podemos permitir que el mundo siga teniendo control. Debemos de tener un rompimiento total con el mundo. Establecer una claridad en nuestra vida. No más mundo en mi vida. No más mundo en mi corazón. De repente hay alguien que dice: hermano, queremos que usted predique la sana doctrina, pero no están dispuestos a vivir. No es suficiente tener el buen deseo, lo suficiente es vivir. Esta es la reclama de Dios para cada uno de nosotros. Hay muchos que ya han caído en este problema y muchos están a punto de caer, porque todavía no se han dado por completo al Señor. ¿Qué fue lo que pasó en la iglesia de Teatira? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Empezaron a darse prácticas en medio de la iglesia, prácticas
que no parecían pecaminosas y no parecían malas. Por ejemplo, en teoría había muchas fábricas, pero dentro de las fábricas había una serie de gremios, como grupos, como sindicatos. Pero estos grupos, estos gremios, tenían como su respaldo la adoración a un Dios específico. Para poder tener el respaldo laboral de parte de un gremio dentro de una fábrica en Teatira, era necesario, si quería que alguien peleara por sus derechos, se uniera al gremio. Pero había un pero: tenía que adorar al Dios que ellos tenían como Dios también. Y ahí estaba el problema. ¿Qué ocurría? Algunos falsos maestros decían: no, pónganse al gremio, adore a Dios y después le pide perdón al Señor. Y dígale al Señor que es que lo tiene que hacer. Y así hay muchos que no, es que lo tengo que hacer, hermano. Dios sabe que es que te toca hacerlo. Dios sabe que el corazón está dividido, hermano. Eso es lo que Dios sabe, que el corazón está dividido. Dios desea que nosotros podamos tomar en cuenta que no podemos poner como pretextos estar camuflajeando algunas cosas del mundo con el disque que vamos a ganar almas para que vengan. Hagamos un concierto con peludos y con aritos para que vengan los jóvenes. Vayamos a hacer festividades para motivar a la gente y que nos acompañe. ¿Sabe quién convence los corazones? Es el Espíritu Santo. Usted no tiene que tomar nada del mundo para hacer que la gente se convierta a Cristo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y usted lo sabe. Traigamos un cantante. Mire que va a venir Shakira, traigamos a Shakira a cantar para que se nos venga el templo. Y después de que Shakira termine de cantar, yo le voy a predicar: ¡afuera con el diablo! ¡Fuera con el diablo! Y hoy en día, hermano, evangelistas de corte mundial, con reconocimiento mundial, están haciendo eso. Invitan al cantante, después que le canta el mundano, se paran ellos a predicar. ¿Qué concordancia tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia tiene el diablo con Cristo? Ninguno, hermano. Mire qué reto que tenemos. Aunque estamos en un tiempo de cosecha, también estamos en un tiempo de dificultad. Porque la palabra escasea. La sana doctrina está escasa. Porque hay muchos que se están amontonando para que los maestros les prediquen la palabra según lo que ellos quieren, de acuerdo a lo que ellos quieren. Y ese es el llamado de Dios para nosotros en esta noche. Veamos la advertencia que Dios hace. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente, esta es una advertencia, pero el Espíritu dice claramente, primera de Timoteo 4, 1 y 2, que en los postreros tiempos, ¿cuáles son esos tiempos, hermanos? Son estos. Estos son los tiempos postreros. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada. Cuando algo está cauterizado, ya no siente. Está insensible. Y ese es un gran problema para muchos hoy día. Su corazón está insensible. ¿Qué es lo que menciona el apóstol Pablo? El abandono general de la sana doctrina. El apóstol Pablo está previendo que va a venir un tiempo cuando la gente manifestará un claro rechazo con repugnancia evidente hacia la enseñanza de la verdad, que rechazarán, que no quieren oír, no quieren oír la verdad, la sana doctrina.
Siempre ha tenido que ver con la cruz, con la negación, con la santidad y con la separación de las cosas del mundo. Siempre a través de la historia de la iglesia, la sana doctrina siempre ha dicho: tienes que morir. La cruz, tienes que morir. Siempre, ese ha sido el mensaje. Siempre se ha dicho: es necesario negarnos a nosotros mismos, es necesario que Él crezca y que yo mismo. Siempre ha dicho lo mismo. Siempre ha dicho santidad a Jehová. Siempre ha dicho separado del mundo. Siempre ha dicho lo mismo. No ha habido otro mensaje de santidad. Este es el mismo mensaje que se viene predicando hace ya 2000 años. El llamado de atención a cada uno de nosotros para vivir una vida nueva. Pero la Escritura nos advierte: algunos se van a apartar, van a apostatar. Un apartarse voluntario de lo que es la sana doctrina. ¿Qué van a tener? Dice: comenzó de oír, pero comenzó de oír que se les predique doctrinas placenteras, que se les profetice cosas cómodas. Yo veo una casa de 3 plantas que yo voy a presentar. Veo una cuenta de $2 millones. Miro un carro 4x4 y otro carro, veo esto y lo otro. Miro detrás de ti. Esa es la profetización de este tiempo, hermano. De los maestros se van a amontonar para satisfacer las concupiscencias de los oyentes. Van a sustituir la verdad de la doctrina por cosas novedosas, por cosas gratificantes, doctrina llena de sensualidad, doctrina llena de comodidad, maestros que le dirán a usted lo que usted quiere oír. Eso no me gusta. Voy a ir a ver que me predique lo que a mí me gusta. Y se van a preparar a ellos. ¿Qué es lo que quiere que le prediquemos ahora? Miren que ahora hay congregaciones que para levantarse en cierta zona van y hacen encuestas. Entre otras preguntas: ¿qué tipo de mensaje le gusta que te predique? ¿Cómo le gusta que sea el pastor? ¿De qué manera le gusta que sea la doctrina? Y de acuerdo a la generalidad, pues así la pongo, para que llegue la gente y que la gente esté cómoda y tranquila. Hermano, ¿qué es lo que queremos? ¿Tener gente sentados en las congregaciones o queremos tener gente que vaya para el cielo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que se quiere? El Espíritu Santo, hermano, nos está advirtiendo que ese espíritu de Jezabel sigue recorriendo las congregaciones, sigue recorriendo los púlpitos, hermano. Y el Señor nos está advirtiendo esta noche. Su doctrina sigue siendo seductora y agradable a los oídos de los hombres. Necesitamos aprender a discernir entre lo santo y entre lo profano. Necesitamos discernir entre lo limpio y lo inmundo. Pararnos firmes y entender qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo es que Dios quiere que yo viva? ¿Y de qué manera Dios quiere que yo viva? Pongámonos en pie. Gracias. Yo quiero que usted y yo hagamos un compromiso. Todos. Ahí donde ustedes están. Un compromiso de celo por la sana doctrina. Voy a empezar haciendo con mi vida. Dios el Señor en mi familia, para que aún fortalezcamos la vida de la iglesia. Aquí estamos delante de tu presencia.